Hola, buenas. Lo prometido es deuda y vamos a hablar de la diferencia entre imperio e imperialismo, ¿vale? Eh, para ello tengo aquí esta revista, el número 278, La aventura de la historia, ¿vale? Aquí está el dossier que vamos a comentar de los tres grandes imperios, el romano, el español y el imperio británico, ¿vale? Y vamos a hacer referencia al artículo de esta revista que habla de lo que es el imperio y de cómo ha influenciado en la historia de la humanidad y lo importante que ha sido. Em, para entender el imperio inglés también tengo este libro, ¿vale? Si queréis saber sobre cómo era el imperio inglés o el imperialismo inglés, mejor dicho, os recomiendo este libro, que vais a entender muchas cosas, bueno, aunque ya se saben, pero bueno, aquí lo vais a ver con claridad, cómo dejaron la India, ¿vale? Y bueno, yo voy a hablar hoy de dos imperios, el español, o sea, bueno, primero voy a hablar del imperio romano y luego del imperio español, ¿vale? Y el inglés, como es otra cosa, como es un imperio entre comillas, eh, pues voy a hablar mañana del imperio inglés. Hoy voy a hablar de imperio en mayúscula, del sentido amplio del imperio, ¿vale? Porque el imperio inglés es más bien eh, un colonialismo o un imperialismo. Las dos palabras son sinónimos. ¿Y cuáles son las características de un colonialismo o un imperialismo? Pues son que la población foránea no se mezcla con la nativa, ¿vale? Bajo ningún concepto. Siempre el invasor se cree por encima, se cree superior a la población nativa. La invade precisamente porque es inferior. La población foránea extrae los recursos de la población nativa para mantener su propio bienestar, ¿vale? El territorio de la población nativa es como una nevera, ¿vale? Con muchas provisiones que los propios nativos han ido metiendo ahí. Y la población foránea la coge y cuando ya no hay nada en la nevera, pues se van a otros sitios, ¿vale? La vía de transporte que crea la población foránea en ese territorio a conquistar no pretenden comunicar los distintos pueblos nativos, sino que son rutas comerciales que van desde los lugares donde se extraen los recursos hasta el territorio del invasor, ¿vale? Por ejemplo, las vías ferroviarias o las rutas ferroviarias iban de la India, ¿vale? Hasta, o sea, desde las poblaciones de la India donde estaban los recursos hasta el mar, y allí en barco pues ya se iban todos los productos hacia Inglaterra, ¿vale? Todos los productos que extraían o los manufacturados o el dinero o lo que fuera, la riqueza en definitiva. Entonces, como digo, como es un tema muy amplio y para entender esto, ¿vale? Lo que pone aquí, hay que estar ya un poco instruido sobre el tema, ¿vale? Porque te habla de conceptos que, que tienes que dominarlos ya. O sea, no puedes ir sin saber, por ejemplo, lo que es un Estado-nación, sin saber la diferencia entre imperio, imperialismo, etcétera. Entonces, vamos a ver, aquí tengo yo mis notas. Eh, voy a comentar el artículo de Grandes Imperios de la revista La Aventura de la Historia número 278. Entonces, primero, lo primero que te dice el artículo, el concepto de imperio, ¿vale? Son estructuras de gobierno, dice así el artículo, que actuaban, estructuras de gobierno, ya no hay imperio, ¿eh? En ningún sitio del mundo, por eso se refiere en pasado simple. Son
Estructuras de gobierno que actuaban sobre porcentajes inmensos de la población, más importante que los estados modernos, es decir, más protagonistas, con más dotes de organización. Entiéndase los verdaderos imperios, no confundir imperio con imperialismo, que ya es lo que os he dicho antes, ¿vale? En el preámbulo. Un imperio tiene una estructura de gobierno eficaz, capaz de actuar sobre porcentajes increíbles de la población mundial. Hay que distinguir imperio de imperialismo. El imperialismo es una idea, ¿vale? Es una idea. Una idea y muy mal construida, como suelen ser casi todas las ideas, que luego cuando la lleva a la realidad fracasan. ¿Vale? El imperialismo es una idea. Un imperio es tangible. Es decir, es una realidad, ya está hecho, ¿vale? Mientras se va haciendo ya es tangible. ¿Vale? Pero ya te lo encuentras hecho. Por tanto, se puede hablar de imperialismo inglés, ¿vale? Imperio español o imperio romano. O imperio ruso también, que no lo comenta el artículo, pero bueno. El imperialismo inglés. ¿Por qué? Porque tal imperio inglés nunca existió más que en el ideario inglés, porque en realidad fue una colonia, ¿vale? Entonces, imperialismo igual a colonia. Imperio español. ¿Por qué imperio español? Pues porque es palpable en la organización gubernativa, tan importante para organizar, valga la redundancia, las vías comunicativas de las redes de transporte, referente a personas y mercancías, por ejemplo, para organizar la educación a través de una red de escuelas y universidades por todo el imperio, organizar la sanidad a través de una red de hospitales, organizar la comunicación a través de una lengua común y tecnológica, como el español, tecnológicamente muy desarrollada. Porque hay lenguas tribales que no distinguen, por ejemplo, entre pasado, presente y futuro, cosas así, o sea, no tienen tiempos verbales, ¿vale? Entonces, a nivel tecnológico, es una lengua mucho más avanzada que cualquier lengua tribal de las primitivas tribus indígenas. Entonces, es una lengua con mucha tecnología. Cuando tú le ofreces el español a los nativos para que la hablen, o sea, y se la enseña, le está ofreciendo tecnología 2.0, ¿vale? O sea, tecnología bastante desarrollada, muy desarrollada. Bueno, también una organización gubernativa para organizar la integración social a través de mestizaje, por ejemplo, tan importante. Sentirte parte de un grupo, pues requiere también mezclarte con la gente de ese grupo, ¿no? Para sentirte más parte del grupo. Bueno, sigamos. Al principio del artículo también se habla de los estados-nación, ¿vale? Que es en lo que estamos sumergidos ahora. Estamos sumergidos completamente ahora en los estados-nación a nivel global, ¿vale? Entonces, en el siglo XIX es cuando desaparece el imperio español, ¿vale? El único imperio que quedaba ya de por sí, creo que el austrohúngaro también estaba por ahí, pero vamos, el más importante, el español, desaparece, ¿vale? En el siglo XIX debido al auge de los nacionalismos, es decir, de los indepes. Sufrimos una plaga llamada romanticismo. Todo lo que acabe en ismo suelen ser ideologías que fracasan en la realidad. Como bien dice, bueno, creo que dice Jesús Maestro, creo que lo dice también, que las ideologías, vivir en en un mundo imaginario, ¿vale? Pues es chocar contra la realidad. Entonces, esta plaga llamada romanticismo, ¿vale? Es la que impera en el siglo XIX. Y eso, que tener en cuenta que todo lo que acabe en ismo, como ya he dicho antes, por ejemplo, el ecologismo, que nada tiene que ver con la ecología, que es el estudio de las poblaciones animales, la interacción con la naturaleza, cómo se van desarrollando los ecosistemas a través del tiempo, eso es la ecología, que nada tiene que ver con el ecologismo, que es
una idea de cómo tiene que vivir el hombre, ¿vale? Para no acabar con el mundo, porque el hombre es tan poderoso que puede acabar con el mundo y extinguir la vida, porque así de poderoso es el hombre, porque ya sabemos que el hombre medio es Superman, ¿vale? Eh, el feminismo, el abortismo, el imperialismo y todo, casi todo lo que acabe en ismo, nada tiene que ver con un imperio, ¿vale? O sea, el imperialismo nada tiene que ver con un imperio, todo lo que acabe en ismo son ideas. Bueno, pues entonces la ideología del romanticismo postula la exaltación de la libertad de uno mismo, es decir, el subjetivismo, es decir, la exaltación del individualismo frente al grupo. Y como tal exaltación se defiende la emoción, claro, porque hacer una exaltación, ¿qué es? Una exaltación es una emoción, ¿vale? Se defiende la emoción antes que la razón. Se pretende construir la realidad a base de emociones. Como bien dice Jesús Maestro, yo voy a hacer también referencia a él porque lo sigo y me gusta. La exaltación de la libertad de la parte, ¿vale? Frente al todo del que forma parte. O sea, la parte quiere desprenderse del todo del que forma parte. Y eso provoca el origen de los nacionalismos y por tanto del Estado-Nación. ¿Vale? Que los Estados-Nación fracturan el Imperio Español, lógicamente. Y por cierto que el romanticismo surgió en Alemania y claro, como tontos que son los hispanos, pues acogieron esa ideología y claro, divide y vencerás. Pues ya los anglo-germanos ya lo habían hecho todo, ¿vale? No hizo falta guerra, se hizo falta meter la ideología, que es lo que pasa hoy en día también, meter la ideología y ya como un hongo que te parasita, ¿vale? Tú te vas destruyendo solo. Aquí no hace falta ni armas biológicas, ni de destrucción masiva, ni bomba atómica. Tú metes ideología que ya ellos solos se destruyen. Bueno, vamos a proseguir. He tardado mucho en hacer este vídeo porque es muy largo y muy engorroso también. Y te puede ir por los cerros de Úbeda y hay que tener mucho cuidado. Ahora, después de aclarar lo de los estados-nación, el concepto de imperio y todo esto, pues ahora se habla en el artículo de los 3 imperios, ¿vale? El romano, el español y el inglés, ¿vale? 3 imperios europeístas, ¿vale? Este último como imperio colonialista, es decir, imperialismo, que es igual a colonialismo. Por eso yo voy a hablar del inglés mañana. Ahora me voy a centrar, como dije, en los imperios con letras mayúsculas. Imperio de verdad. El imperio romano. Se busca reproducir la ciudad de Roma en todas las provincias del imperio, ¿vale? El modelo de ciudad se pretende llevar a todas las provincias del imperio. El imperio romano es pues una extensión de Roma. Se pretende extender la ciudad de Roma. La clave para lograrlo está en una geografía coherente a lo largo de todo el imperio. Esta geografía gira en torno al mar Mediterráneo, es decir, a la cuenca mediterránea y sus costas, ¿vale? Desde los tiempos de las colonias fenicias, la geografía del Mediterráneo es perfectamente conocida y culturas y etnias se mezclaron, es decir, cuando se iba a hacer el Imperio Romano ya estábamos mezclados por completo, ¿vale? A raíz de las rutas del comercio del Mediterráneo y todo esto. Aquí nunca fuimos racistas, aquí nunca metimos a los negros en servicios exclusivos para ellos, pero de tercer mundo, ni los pusimos en el último asiento del autobús, ¿vale? Es decir, aquí Roma ya se lo encontró hecho casi todo. Al haber, claro, una conexión entre estas diferentes culturas, pues desde los tiempos fenicios, a través del mar Mediterráneo, se conectaron entre ellas. Volvemos a reincidir, o a incidir, mejor dicho,
propiciada esta conexión y esta integración por el mar Mediterráneo, su nexo de unión. Vale, y ahora seguimos por aquí, mis notas. Vale, la ambición territorial de Roma fue sumar al común denominador geográfico, que esa fue la originalidad de Roma, sumar al común denominador geográfico lo político, lo lingüístico y civil, transformando así la cuenca mediterránea desde el estrecho de Gibraltar hasta Egipto y Asia Menor, en una única jurisdicción, todos con las mismas leyes, todos con la misma lengua y todos con los mismos derechos y obligaciones civiles, los que eran ciudadanos, claro. No es casualidad que la expresión Mare Nostrum aparezca por primera vez en la página inicial, y esto lo digo como dato curioso de este artículo, del libro quinto de la Guerra de las Galias de Julio César. Y ahora vamos con el Imperio Español. ¿Vale? Ya hemos acabado con el romano. Como vemos, tiene toda la estructura característica de un imperio, que es la estructura integradora a través del gobierno, ¿vale? Y a través del mestizaje, ¿vale? Porque un ciudadano de Roma se podía mezclar con un ciudadano hispano, al ser parte del mismo imperio. Y esta idea fue la que llevó el Imperio Español, idea llevada a la práctica, idea basada en la realidad, en una realidad ya vivida, a las Américas, ¿vale? A las Américas y a Europa, que también se conquistó Europa, ¿eh? También Europa formaba parte del Imperio Español, y las Filipinas, etcétera, y Guinea Ecuatorial y todo esto. Bueno, pues vamos a centrarnos en el Imperio Español. Características: su descomunal proyección en el tiempo y en el espacio. Felipe II se jactaba de que el sol en su recorrido siempre alumbraba una fortificación levantada por los españoles, un vasto imperio que había comenzado a formarse en el reinado de los reyes católicos y que perduraría hasta el siglo XIX, ¿vale? Es decir, espera un momentito, es decir, que me lío. Es decir, hasta que a la gente... Vale, seguimos por aquí. Es que me he equivocado en la enumeración de la página. Es decir, que perduró hasta que la gente le dio por ser indepe. Nada más. Se metieron la idea de romanticismo en la cabeza y ya, venga, que la parte no quiere formar parte del todo. Lo cual es una incongruencia, ¿no? Porque de algo tienes que formar parte, y la cultura no se va así como así, ni la lengua se quita así como así, ni nada. Bueno, hasta que la gente le dio por ser indepe, con el lavado de coco de las ideologías románticas. En fin, una puta secta. Decir que hasta la atomización del imperio, la empresa americana, el comercio, fue la base del comercio mundial, ¿vale? Y solo pudo ser mal imitada después de 3 siglos y entre varias naciones, con la colonización de África en el siglo XIX. O sea, fue mal imitada, porque lo que hicieron fue, estas naciones anglo-germánicas, francesas y tal, fue colonizar, ¿vale? Colonizar. Entendieron mal el comercio, entendieron mal lo que era una empresa. Bueno, este imperio, el español, tuvo que soportar piratas con patentes de corso, es decir, con el beneplácito de la corona inglesa, por ejemplo, o el gobierno holandés, o todo esto. Pero la defensa española le hacía frente. Con los pocos recursos que tenía, fijaros lo inteligente que era, que le podían hacer frente. Con más éxito que fracaso, porque como dice el autor, hay que recordar que América no se perdió a manos de potencias extranjeras, enemigas, que es lo que siempre nos han querido hacer creer, sino por la propia independencia de esos territorios. Es decir, es como si yo... voy a decir una cosa de perogrullo, de parvulito, pero bueno, como si yo tengo,
yo qué sé, una mansión, ¿no? Y, y la comparto con mi familia y de repente digo, no, esta parte de la mansión es mía. Ahora la mansión queda dividida en dos, ya no existe la mansión. ¿Vale? Bueno, y eso es una pena. Las ideologías que te comen el cerebro, divide y vencerás. Bueno, vamos a seguir. El autor expone en el artículo que el mestizaje fue un factor defensivo, ¿vale? Para asegurar el control interior del imperio, que más allá del sistema de fortificaciones de defensa, hay que destacar el factor social como clave principal para entender la dilatada presencia española en América. Presencia que se mantiene hasta nuestros días por el mestizaje. Es que eso, mira, aunque ya no exista el imperio, hay cosas que ya no se pueden borrar. Es que el ADN, o sea, la información genética, que es una cosa que se transmite de generación a generación, que se duplica, que se va copiando con el tiempo, que no, o sea, es una cosa de nuestros genes. Esa impronta no la puede quitar una ideología. No la puede quitar el paso del tiempo, a no ser que la humanidad se extinga. ¿Me entendéis? Bueno, pues eso. La población se conformaba por indios, blancos y negros, así como toda una serie de grupos interétnicos. De la Unión de Españoles, que los españoles son blancos, ¿vale? Los españoles originarios, e indios nacen los mestizos, por poner un ejemplo. De la unión de españoles con negros nacen los mulatos. Estas son el nacimiento de los grupos interétnicos, ¿vale? De negros con indios nacen los indios africanos, de mulatos con mestizos nacerían otros grupos interétnicos y así. O sea, genial, vaya. Genial, por eso yo digo que aquí no nos pueden llamar racistas, porque no, vaya. Por eso hay un libro, ¿vale? Que nombró Elvira Roca Barea en un programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, referente a estos asuntos, llamado La raza cósmica, que me gustaría leérmelo. Todavía no me lo he leído ni lo tengo, pero pienso pillármelo. Ahora, decir también que los mestizos, dice el autor, por ejemplo, eran vasallos directos del rey y su trabajo estaba asalariado, tenían derechos. Y como ellos, muchos grupos interétnicos, étnicos y tal, porque recordemos que Isabel la Católica, mediante el Tratado de India, también dio derechos a los indios nativos. Otra cosa es que, como en todos sitios hay delincuentes, existe la corrupción y se los saltaran, pero en principio sí tenían derechos y si no lo tuvieron en algún momento lo recuperaron. Los recuperaron. La incorporación de un territorio de las dimensiones de América supuso un reto mayúsculo para la corona española, que con unos recursos limitados y con una distancia enorme desde España hasta las Américas, también se ha dicho, o sea, recursos limitados y el tiempo, y el tiempo que se necesitaba para llegar a todos los límites del imperio. Tuvo que desarrollar un sistema que le permitiera controlar y mantener las posesiones indianas, ¿vale? O sea, tuvo que tener una ingeniería a nivel mental, o sea, organizado todo a nivel mental, en fin. Tener en cuenta que la tecnología era muy limitada en aquel entonces. Claro, normal, la ciencia aún estaba en pañales. Que había que hacer frente a las enfermedades, a los posibles revueltas sociales. Tuvo pues mucho mérito el Imperio Español, muchísimo mérito. Y ya mañana hablaré del colonialismo inglés. Y para entender para saber lo que es el colonialismo inglés, nada mejor como leer este libro, Era medianoche en Bhopal, ¿vale? De Javier Moro y Dominique Lapierre, ¿vale? Que aquí vais a ver cómo se vivía en la India
O sea, en los años 80, cuando la India se hizo independiente, pero no se independizó nunca de comercio inglés, el comercio norteamericano, el comercio estadounidense, que lo tenían subyugados. Y aquí vais a ver cómo quedó la India, ¿vale? Después del imperialismo inglés. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo un estercolero. Espero que se arregle con el tiempo. Pero vamos, hasta el día de hoy la India sigue siendo una inmundicia. Así que nada, mañana hablaremos del imperialismo inglés. Un beso y saludos. Buen fin de semana.